Bueno, chicos, pues vamos a continuar con estas clases sobre el trabajo en el laboratorio. Eh, vamos a... Hoy lo único que voy a hacer es centrarme en descripción de conceptos que van apareciendo a lo largo del documento. Lo suyo es que ya le hayáis echado un vistazo al documento el viernes o el fin de semana, cuando haya sido, para que ahora todo esto nos pille de nuevas. En realidad, el que haya hecho un vistazo habrá visto que le habla de cosas que ya conocía porque ya os han explicado. Pues en matemáticas y en física y química de los cursos más bajos de la ESO, segundo, tercero de la ESO, esto ya se cuenta. Lo que ocurre es que es verdad que a lo mejor uno puede perder un poco la relación entre eso que me cuentan de errores y su aplicación real. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que veáis la aplicación real de todo esto. Tú el día de mañana puedes estar trabajando en un laboratorio, haciendo investigación, y al final, ¿a qué vas al laboratorio? Sea en el colegio, en una práctica, sea trabajando de verdad. Pues vas porque intentas medir algo, algo que desconoces. Entonces vas a realizar medidas. Y como os decía ayer, pues claro, igual de importante, no me voy a mojar en qué es más importante de las dos cosas. Digamos que igual de importante que ser capaz de decir esto mide tanto, es ser capaz de decir y creo que me he equivocado en tantas unidades. Creo que he podido cometer esta cantidad de error o este tanto por ciento de error. Ambas cosas son importantísimas. Entonces, si el día de mañana os dedicáis a ello, tendréis que ser capaces de no solamente aportar un resultado, sino aportar un margen de error. ¿Vale? Bien, pues vamos a ir analizando conceptos. Las matemáticas y los cálculos los voy a dejar para mañana, para ahora explicar lo que es todo el cuerpo conceptual y no liarnos y desviar atención con temas matemáticos. Entonces, bueno, pues eso, os voy a ir resaltando alguna cosa aquí en el PDF, pues que cuando vamos al laboratorio vamos a hacer una medida que en realidad esa medida no la conocemos. Es decir, tú vas a medir algo porque no sabes lo que mide, pero en realidad nunca lo vas a saber. Y alguno puede decir, como que no, pues si lo mido, ya sé lo que mide. No, porque siempre que mides, como cometes un margen de error, en realidad nunca estás totalmente seguro de que has medido exacto el valor real de lo que estés midiendo. Es decir, imaginaos que vamos a medir la masa de una piedra. Tú la pones en la báscula y la báscula te marca 250. Y además ya te digo que es una báscula que cuando pones otros objetos te marca 51, 349, 852. Es decir, que es una báscula que no te da decimales. ¿Vale? Bien, pues si la báscula en tu piedra, al pesar tu piedra, te ha dado 250 gramos, ¿eso quiere decir que el valor exacto de la masa de la piedra es 250 gramos? Pues no tiene por qué, porque puede ser 250,2. Y el problema no está en decir, pues me compro una báscula que dé decimales. Y si la masa es 250,007 o 250,105002, entonces al final ya por un tema de precisión nunca llegas a conocer el valor exacto de lo que quieres medir. Por eso es tan importante acompañar tu medida de un margen de error, ¿vale? Entonces, ahora eso sí, ¿qué ocurre? Pues que normalmente esa diferencia que puede haber para ti es mínima y es tan poco importante que desde el momento que realizas la medida, para ti el valor de esa magnitud es tu medida. Cuando tú mides la masa de la piedra y ahí marca 250 gramos, pues para ti tu piedra pues pesa 250 gramos y no andas pensando si faltará un decimal o dejará de faltar. Pero lo suyo sería que dijera, bueno, pues me he encontrado en el río una piedra de 250 gramos, pero creo que el error en la masa es pues a lo mejor de medio gramo o de 1 gramo. Sí, yo te digo 250, pero ¿quién te dice a ti que no es 250,3?
pues eso estaría incluido en ese error de 1 gramo, ¿vale? Bien, hay veces, hay libros, y de hecho en la universidad, cuando os hablen de esto, sí distinguirán, que diferencian entre error e incertidumbre. Para nosotros a este nivel, y aunque en secundaria os hayan explicado ya esto, en secundaria os hayan diferenciado entre error e incertidumbre, pero luego en la práctica seguimos manejándolos como sinónimos. De hecho, lo mismo en secundaria, a esto lo han llamado incertidumbre y no error. Incluso tienen más razón en llamarlo incertidumbre. Yo los llamo error simplemente porque la palabra es más cercana a vosotros, porque nadie va por ahí por la vida hablando de, ay, la incertidumbre. Voy a ver la incertidumbre que tiene la masa de mi barra de pan. Pues no. En todo caso, el error, pues todavía puedes manejarlo. Pero en realidad todo lo que yo estoy explicando son incertidumbres. Por ejemplo, si os dio Milagros en tercero de la ESO, pues Milagros siempre utiliza la palabra incertidumbre. Vale. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Por lo menos decirlo en una ocasión y ya hablamos ahora o callamos para siempre. El error sería la diferencia entre tu medida y ese valor real de lo que estás midiendo que nunca terminas de saber lo que es. Es decir, si mi masa, si yo mido la masa de la piedra y me ha dado 250, pues el error sería la diferencia entre 250 y lo que mide de verdad la piedra. Claro, el problema es que como no sé lo que mide de verdad la piedra ni nunca lo voy a saber, en el fondo tampoco voy a saber de verdad nunca mi error. Entonces tengo que estimarlo. Pues a esa estimación de mi error, lo que yo creo que me he podido equivocar al hacer la medida es lo que llamamos incertidumbre. Eso viene aquí abajo en una nota, porque por aquí hay, sí, aquí hay una nota a pie de página, y aquí te habla, por lo menos te dice que a veces distinguimos error de incertidumbre. Vale, porque para nosotros todo el error del que estamos hablando, pues lo tenéis por aquí, es una estimación. Entonces, que sí, que en realidad aquí deberíamos haber puesto incertidumbre y ya todo el rato estar hablando de incertidumbre, pero bueno, pues ya en la universidad si acaso lo empecéis a llamar incertidumbre. Ahora, por no liarnos, pues lo llamamos error. Pues bien, fijaos, puede que de secundario os hayáis quedado con que hay dos tipos de error, absoluto y relativo. Que está el relativo, ¿por dónde está? Aquí, absoluto y relativo. Bueno, pues en realidad esos no son tipos de error, son formas de expresar el error. ¿Vale? Hay tipos de errores, pero no son estos. Vienen ahora más abajo en el documento. Eso lo que son formas de expresar el error. Entonces tú puedes expresar el error de forma absoluta diciendo me he equivocado tanto. He medido la masa de mi piedra, es 250, pero creo que me he podido cometer un error de 1 gramo. Eso es decir el error de forma absoluta. Pero también lo puedes decir de forma relativa, diciendo un tanto por ciento. Pues he medido mi piedra, me ha dado 250 gramos, pero yo creo que eso puede tener un error de un 1%. Pues el darlo en forma de porcentaje es el error relativo. Como ahora no vamos a entrar a fórmulas, pues no digo nada de fórmulas. ¿Vale? Bien, y ahora pasamos a ver los tipos de error que hay. Y resulta que para poder ver los tipos de error que hay, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que cuando tú mides algo, lo puedes medir de dos formas. Es decir, los tipos de error que existen, que podemos cometer, dependen de cómo es mi medida, dependen del tipo de medida. O sea, que es tipos dentro de tipos de errores dentro de tipos de medidas. Entonces, lo primero será diferenciar qué tipos de medidas hay. ¿Veis? Eso no aparece aquí explícitamente, sino que está directamente en los títulos. Pues hay medidas directas y hay, pues mucho más abajo al final del documento, medidas indirectas. En realidad yo aquí no pongo, aunque aquí explico lo que es cada una, pero ni he puesto aquí previo tipos de medidas porque es que la diferencia es tan clara que nadie se lía con esto. Medida directa es la que mides directamente. Es decir, utilizas un aparato para medir eso que quieres medir. Si tú vas a medir masa y usas una báscula, la báscula te va a dar directamente valores de masa y por tanto esos valores van a ser medidas directas, porque las has medido directamente. Si utilizas un cronómetro para medir tiempos,
Pues el cronómetro directamente te da tiempos, pues esos tiempos serían medidas directas. Aquí tenéis otro ejemplo, pues con cintas métricas y longitudes. ¿Y no todo lo que medimos es así? Pues no, porque por ejemplo tú la velocidad de tu coche la puedes medir con un velocímetro, como el que llevas en la bici, y entonces esa medida sería una medida directa, al menos para ti, o puedes medirla usando una fórmula. Tú puedes medir la distancia que has recorrido, el tiempo que has tardado en recorrer, es decir, no, como velocidad es espacio partido por tiempo, pues entonces yo calculo la velocidad midiendo el espacio, midiendo el tiempo y dividiendo. Eso sería una medida indirecta, porque para obtenerla hacemos cálculos. Entonces, si echas cuentas para averiguar el valor de tu medida, es indirecta. Si te lo da directamente un aparato de medida, pues es directa. Ojo, mucho cuidado, en las medidas indirectas usas aparatos de medida, porque en el ejemplo que te estoy diciendo de la velocidad, pues vas a usar algo para medir la longitud, una cinta métrica, y algo para medir el tiempo, un cronómetro. Pero no usas un aparato que te dé directa la velocidad, lo que nosotros llamaríamos velocímetro, ¿vale? Por eso es indirecta. Vale, pues según el tipo de medida, así son los errores. De hecho, en las indirectas no hay tipos de errores, solo lo hay en las directas. Entonces, vamos a ver los errores en medidas directas. Esto es importante porque, bueno, veis aquí ya en negrita que hay dos, sistemático y aleatorio, porque luego la gente dice, hay dos tipos de errores siempre, el sistemático y el aleatorio. No, depende del tipo de medida que estás haciendo. Cuando mides cosas directamente hay dos tipos de errores, pero cuando aplicas una fórmula, cuando calculas la velocidad con una fórmula, no tiene sentido hablar de error sistemático de la velocidad o error aleatorio de la velocidad, porque la has obtenido indirectamente. Podrás hablar de esos errores para la longitud que has medido y para el tiempo que has medido, pero no para la velocidad. ¿Vale? Pues bien, como estaba diciendo, hay dos tipos de errores, el sistemático y el aleatorio. La gran diferencia es que el sistemático se puede controlar y el aleatorio no se puede controlar. Entonces, el sistemático se debe a cosas que tú estás haciendo y que puedes ser consciente de estar haciéndolas mal. A veces ni siquiera te das cuenta y por eso cometes el error. Pero a lo mejor analizando lo que has hecho, puedes llegar a la conclusión de me he equivocado en esto, lo puedo arreglar y por tanto minimizar el error. Entonces yo aquí os pongo, y nosotros lo llamamos también de precisión, porque normalmente el error sistemático más típico que hay es la precisión del aparato. Por eso os decía antes, no es lo mismo que la báscula marque 250 o 251 a que marque 250, 250,1. Eso es la precisión de la báscula, la medida más pequeña que puede realizar. Una báscula que, que las marcas que hace son 250, 247, 221, pues lo mínimo que podría medir en principio sería 1 gramo. Pues siempre tomas la precisión del aparato como el error que podría cometer el aparato, porque claro, algo que dice pesa 1 gramo, pues tú no sabes si pesa 1 gramo, si pesa 0,8, si pesa 1,2, si pesa 0,6, si pesa 1,5. Entonces al final ahí hay un arco de error de 1 gramo. Incluso podría pesar 0,2 y por marcar algo que te marque 1 en vez de 0. O incluso podría pesar 1,6 y el aparato te está marcando 1. Entonces al final tú tomas como error de precisión precisamente lo mínimo que puede medir el aparato. ¿Vale? Y para nosotros eso será el error sistemático, porque nosotros usamos como sinónimo sistemático de precisión. ¿Vale? Es verdad que hay otros errores sistemáticos, por ejemplo, el cómo usas el aparato. Esto es muy típico cuando el aparato de medida está basado en usar marcas que marcan un número concreto. Por ejemplo, las básculas estas que en lugar de ser digitales, pues se mueve como un círculo y hay una serie de marcas y tú por arriba ves la marca y por debajo ves el número. Y dices, pues la marca está en el 79. Bueno, pues según mires, te puede parecer 79 o 78, porque lo mismo miras un poco de lado y te da la impresión de que está en el 77, o y miras un poco desde el otro lado y te da la impresión de que está en el 78. Pues
Eso también es un error sistemático, porque ¿qué puedes hacer? Pues puedes hacer lo mismo que te dice tu madre cuando estás en tu habitación y mamá, que no encuentro los calcetines. ¿Qué te dice tu madre? Mira bien. Pues cuando tú utilizas el aparato puedes mirar bien, tener cuidado de no estar mirando de lado, etcétera. Esto también, por ejemplo, pasa mucho con volúmenes, que es, por ejemplo, cuando te vas a tomar un jarabe, la jeringuilla lleva unas marcas y tú tienes que coger exactamente 3,5 mililitros de jarabe, pues lo suyo es coger la jeringa y ponerla justo delante de tus ojos, no un poco más abajo, un poco más arriba, porque si no la tienes justo en perpendicular a tus ojos, pues puedes introducir un error sistemático, que ahí lo llamaríamos de paralaje. A ese error se le llama de paralaje, creo que aquí ni viene, pero bueno, pues simplemente que lo sepáis. Nosotros asumimos que cuando vamos al laboratorio ya miramos bien, y entonces el único error sería el error de precisión, ¿vale? Esto digo que lo podemos controlar porque, a ver, pues siempre podrías comprarte un aparato mejor. Entonces, si tu báscula solo marca 250, 251, 252, pues te puedes comprar una que marque decimales. Y supuestamente esto lo podríamos llevar al infinito, lo podríamos controlar todo lo que quisiéramos, porque podríamos fabricar básculas cada vez más precisas. En realidad siempre habría un límite, pero bueno, más o menos para lo que hacemos nosotros, el error sistemático le podemos controlar. Pero sin embargo luego hay otro, que es el error aleatorio, que este no le podemos controlar. Entonces, podemos decir que no le podemos controlar porque hay factores internos que se nos escapan a nosotros y que por más que queramos, pues, eh, pues no los podemos controlar. Entonces, fijaos que aquí tenéis dos notas al pie que están relacionadas con el cálculo. ¿Vale? Esto ahora no lo voy a decir, pero sí importante. Si hay algo que yo no puedo controlar, no puedo hacerlo tan pequeño como yo quiera, como en el sistemático, comprándome un aparato que mida mejor, que sea más preciso. Pero lo que sí que puedo hacer es repetir la medida varias veces. Por ejemplo, el típico error aleatorio es el que vamos a hacer nosotros, a modo de ejemplo, con el cronómetro. Imaginaos qué es lo que vamos a hacer, que yo te digo, pon el cronómetro en funcionamiento y, y sin mirarle cuenta hasta 10 y cuando llegues a 10, páralo. ¿Va a marcar 10 el cronómetro de tu móvil? No va a marcar 10. A lo mejor marca 9,86 o 10,11. O lo mismo uno ha contado muy mal y le marca 12 o 8. Entonces, pero lo realmente importante es, digo, vale, vuélvelo a hacer otra vez, pero trata de contar exactamente igual. Pues lo vuelves a hacer otra vez y al que le había dado 9,86 no le va a volver a dar 9,86 ni de broma. Lo mismo ahora le da 9,92 o 10,11. Entonces, y por más que te esfuerces en tratar de sacar la misma medida una y otra vez, nunca sacas la misma medida. ¿Por qué? Porque el manejo del cronómetro y lo que tú haces, tu cuenta mental, son tan diferentes que ahí hay tantos factores que no los puedes controlar. Y entonces, cada medida que tomas, pues tiene un error aleatorio. No lo vas a mejorar comprándote otro cronómetro. Hombre, si te compras un cronómetro muy malo que solo mida de segundo en segundo, pues entonces ahí ya las medidas van a coincidir. Pero porque el error sistemático va a ser mucho mayor que el aleatorio. Entonces, en cambio, en un cronómetro, el error sistemático es muy pequeño, porque lo mínimo que mide el cronómetro son centésimas de segundo, y eso para el tiempo es muy poco tiempo, pero el error aleatorio que cometes tú al usarlo es un pelín más grande. Por eso cada vez que tomas la medida, contando hasta 10, aunque tú creas que estás contando fenomenal, nunca coincide la misma medida. Vale, ¿y cómo puedo controlar este error? Bueno, aquí hablo de minimizar, lo podemos minimizar hasta cierto punto. Más que minimizar sería acotar este error, no controlar, que tampoco le podemos controlar, sino acotarlo. Decir, bueno, pues yo creo que este error vale en torno a esto. Pues básicamente lo que podemos hacer es repetir muchas veces esa medida. Os decía ayer que para medir el bosón de Higgs hacían millones de medidas. Bueno, pues nosotros no haremos millones de medidas, haremos solamente 8 o 10. Y en laboratorio el mínimo, mínimo, mínimo que te recomiendan es hacer de 30 en adelante. Cualquier,
Y si ya la investigación es para publicar, salvo que sean medidas muy complicadas de hacer, que entonces a lo mejor con 30 te vale, pero si la medida se puede repetir con relativa facilidad, pues pon de 100 para arriba, ¿vale? Entonces, aunque he dicho que no me voy a meter en fórmulas, sí que voy a decir una noción básica, que es, si yo hago 10 medidas, ¿cuál considero que es la buena? ¿La que se quede más cerca de 10? No, porque yo estoy poniendo un ejemplo un poco tonto porque te digo cuenta hasta 10, pero repito que cuando tú vas al laboratorio vas a medir algo que no sabes lo que mide. Entonces, de tus 10 medidas no sabes cuál es la que más se acerca a ese valor. Entonces, ¿qué haces? Pues haces la media. Coges tus medidas y haces la media. Y a partir de ahora, la media de tus medidas es el, el resultado, no el error aleatorio, sino el resultado. Y una vez que tienes esa medida de las medidas y ese resultado, puedes hacer cosas, es decir, usar formulitas, que te permiten sacar con la media y tus medidas este error aleatorio. La formulita la tenéis aquí, mañana la explicaré un poquito, pero de momento pasamos. Simplemente que sepáis que hago un montón de medidas, hago la media y eso va a ser lo que mide la magnitud a partir de ahora para mí, lo tomo como valor real y con matemáticas puedo calcular el error aleatorio que cometo al medir eso. ¿Vale? Ahí tenéis la formulita y ya está. En la formulita hay 3 cosas, entonces la más importante es la de arriba porque tiene fórmula aparte, ¿vale? Bien, de momento de ahí no digo nada más. ¿Qué ocurre? Pues que al final tú tienes que conjugar. Estos son tipos de errores. Sistemático lo puedo controlar y se debe fundamentalmente al aparato y a cómo lo uso. Aleatorio no lo puedo controlar y se debe a factores que no se pueden controlar. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Que cuando mido algo tiene una de las dos? No, cuando mides algo tiene de las dos. Porque tú con el cronómetro tiene un límite y tú te equivocas al usarlo y no lo puedes controlar. Igual, con la cinta métrica, tú te puedes equivocar al usarlo sin controlarlo y luego la cinta métrica tiene un límite, ¿vale? O sea que en realidad siempre están presentes los dos. Y entonces, ¿con cuál de los dos me quedo? Pues con los dos. Hago una cuenta para obtener un error final. El error final es el que combina el error sistemático con el error aleatorio. Hay formulita, no voy a hablar de ella ahora mismo, pero bueno, pues que lo sepáis. Y ese error final es lo que al principio del todo hemos llamado error absoluto. Ese error final es el que a partir de ahora yo tomaré para decir, me he equivocado en tanto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en matemáticas a lo mejor no te lo llamaban error final, te lo llamaban error absoluto. ¿Por qué? Pues porque en matemáticas lo importante es el concepto que te están definiendo y no para qué lo vas a usar. Aquí nosotros lo importante no es la definición en sí, matemática, sino que yo quiero conocer lo que he podido equivocarme para decirlo al final. Entonces, al final digo, me he equivocado en tanto, pues por eso le llamamos error final. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Que a veces uno de los dos es mucho más grande que el otro y cuando aplicas esa formulita que veis ahí, pues lo que te queda al final es prácticamente el mismo numerito que el error más grande de los dos. Entonces, hay ciertas medidas que el error final es prácticamente solo el sistemático o que el error final es prácticamente solo el aleatorio. Ejemplo, cuando tú vas a medir lo que mide el ancho de una mesa con una cinta métrica, pues si tienes cierto cuidado, por más veces que lo midas, siempre te va a dar lo mismo. Ah, pues me ha dado 30 centímetros, 5. Y por más que lo midas, no te va a dar en la vez siguiente 32,7, si la primera te ha dado 30,5. Lo más que te puede pasar es que estés dudoso entre dos marcas y diga, bueno, 30,5, 30,6. Lo mismo, tú dices 30,5 y el de al lado dice 30,6. Pero ¿qué vas a estar haciendo? ¿10 medidas que todas sean 30,5, 30,6, 30,5, 30,6 para hacer la media? Y luego calcular el error aleatorio. Es que si tú haces 10 medidas y todas son 30,5, 30,6, 30,4, 30,5, 30,6, 30,4, haces la media y haces esta fórmula,
el numerito que te sale de error es 0,00 no sé cuántos. En cambio, el error sistemático que tú tomarías es 0,1, porque si la cinta métrica marca 30,5, 30,6, pues lo mínimo que podría medir sería 1 milímetro, que como estamos hablando en centímetros, sería 0,1 centímetro. Pues normalmente, cuando tú usas cintas métricas para medir cosas, longitudes de cosas, el error sistemático que cometes es mucho mayor que el aleatorio. Y entonces el resultado de esta cuenta de error final, pues prácticamente es el sistemático. También puede pasar al contrario, con el cronómetro pasa al contrario. El cronómetro tiene un error sistemático tan pequeño, como os decía antes, 0,01 segundos, una centésima de segundo, y tú, por el proceso que llevas a cabo, en este caso sería por el tiempo de reacción que tiene tu propio sistema nervioso para pulsar el botón del cronómetro. Eso serían esos factores que tú no puedes controlar, y entonces eso hace que cada medida que tomas con el cronómetro no se parezca, no sea idéntica a la anterior. Ahí sí que te puede pasar que una vez te dé 30,5 y otra 32,7. Y la diferencia entre ambas medidas es muy superior al 0,01 segundos de precisión del aparato. Entonces, en ese caso, el error aleatorio va a ser mucho mayor que el sistemático y entonces esta fórmula va a coincidir casi que el final va a ser el aleatorio. ¿Siempre pasa esto? No. Hay medidas que el error aleatorio y el sistemático se pueden parecer y entonces el error final va a ser una mezcla de los dos, lo que te dé esta formulita. ¿Vale? Bien, pues ahora ya una cosa importantísima. ¿Cómo presento yo el resultado? Esto es importantísimo porque normalmente aquí la gente se equivoca. Esto sería como ya la parte de lengua de cómo hay que presentar las cosas. No hay que decir, por un lado, la masa de mi piedra mide tanto y por otro, creo que me he equivocado en tanto, sino que hay que presentarlo como veis en pantalla. Medida y error en un solo bloque, juntas, ¿vale? Con este símbolo del más menos. La medida sería el número que aparezca a la izquierda del más menos y lo de la derecha sería el error cometido, el final, ¿vale? Luego habría que ver, y como eso son matemáticas, cómo tengo que presentar a nivel de números decimales estas cifras, pero eso también lo explicaré mañana. Yo ahora estoy simplemente describiendo conceptos, ¿vale? No se puede presentar de cualquier manera y no puede tener cada numerito los decimales que a ti te dé la gana, sino que tiene que hacerse de una determinada forma, ¿vale? Luego tú, aparte de este resultado, pues podrías eh, presentar el error relativo, el tanto por ciento de error, ¿vale? Bien, pues todo esto sería de las medidas directas. Por cierto, lo del tanto por ciento de error que estaba diciendo ahora es algo muy típico que se utiliza en los comentarios de las prácticas para valorar la práctica, diciendo, pues he cometido tanto por ciento de error, me parece mucho, me parece poco, en algo me he debido de equivocar, ¿vale? Bien, y luego pues diré, madre mía, la que nos está metiendo, y todavía quedan las medidas indirectas, pues tranquilos porque esto es rápido, porque en las medidas indirectas no hay tipos de errores, hay una manera de calcular el error en una medida indirecta que se basa en utilizar los errores de las medidas directas que has usado para calcular tu medida indirecta, es decir, en el caso de obtener la velocidad como espacio entre tiempo, el error en la velocidad, que es indirecta, estará basado en el error en el espacio y el error en el tiempo, jugando con ellos matemáticamente. Ahí tenéis el juego matemático que hay que hacer, que tiene en cuenta derivadas y todo, y maneras de algunas expresiones concretas. Para presentar el resultado, igual que en medidas directas, no hay diferencia, ¿vale? Entonces, las medidas indirectas es que no tienen más. Es que es aplicar una fórmula y ya está. Claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú vas a lo que quieres medir, lo vas a medir indirectamente, pues tienes que hacer primero medidas directas, hacer los errores de cada medida directa y luego calcular lo que da tu medida indirecta y calcular
el error asociado a tu medida indirecta a partir de los errores calculados en las directas. Con el ejemplo se ve muy fácil, con la velocidad. Si yo quiero calcular la velocidad, tengo que medir el espacio, hacer el error del espacio con lo que hemos visto anteriormente, medir el tiempo, hacer el error en el tiempo con lo que hemos visto hacer anteriormente, dividir espacio entre tiempo para tener la velocidad y hacer operaciones matemáticas con el error en el espacio y el error en el tiempo para obtener el error en la velocidad. ¿Vale? Bien. Y luego ya aquí, ya lo último que aparece, pues es que hay una cosa que se llama media ponderada, que es que imaginaos que ahora varios de vosotros medís una misma cosa. Hacéis todo este proceso y cada uno de vosotros obtiene un resultado y un error asociado para esa medida que estáis realizando y todos estáis midiendo lo mismo. ¿Podríais llegar a un único resultado común? La respuesta es sí, y ese resultado común sería mediante media ponderada. Bueno, aquí habría mucho que hablar, pero básicamente es para eso. Entonces, ejemplo, pues vais varios grupos al laboratorio y medís exactamente la misma cosa y la medís, suponemos, que de la misma manera. Pues entonces luego podríais llegar a un único valor de clase común haciendo la media ponderada de los resultados de cada grupo, ¿vale? También tiene su fórmula rara y ya está. Y luego a veces, esto bueno, ya como esto final, a veces lo que nos interesa es deducir fórmulas de determinados datos, obtener leyes, eso es lo que se llama hacer regresión lineal, aproximar puntos a una recta, una parábola, y entonces porque al final una recta y una parábola son fórmulas, pero es que a lo mejor esas fórmulas tienen un significado físico. Ten en cuenta que las leyes de la física son fórmulas. Pues algunas esas fórmulas se pueden haber obtenido haciendo experimentos, cogiendo datos y viendo esos datos a qué función matemática se aproximan. Y entonces descubres esa función matemática y a partir de ese momento esa función matemática para ti es una ley. Pues eso se hace haciendo regresión lineal, o más bien haciendo interpolaciones. Porque regresión lineal es cuando la gráfica que obtienes es una recta. Pero si es una parábola, pues se le llama interpolación SK y ya está. ¿Vale? Bueno, pues como veis aquí, pero esto es otra historia. ¿Vale? Muy bien, pues lo de la parte de la práctica ya lo expliqué ayer. Pues el mañana me meteré a fórmulas, explicaré los ejemplos que vienen ahí y ya el día siguiente haremos en vivo y en directo el tema del cronómetro y os enseñaré a calcular todas estas fórmulas que dan miedo muy fácilmente con el Excel, por lo menos una aproximación. ¿Vale? Pues hasta aquí, chicos. Gracias por vuestra atención y seguimos viéndonos.